Prepárate, porque hoy nos embarcaremos en un viaje que no es solo por coches, sino por hitos de la historia humana. El automóvil no es simplemente un medio de transporte, es un símbolo de una época, un espejo de la sociedad y a veces incluso una herramienta de cambio. Hoy hablaremos de 10 coches que no solo circularon por las carreteras, sino que cambiaron toda la industria y dejaron su huella durante décadas. Si te gusta descubrir la historia a través de los automóviles, no olvides suscribirte al canal y ayudarnos a alcanzar los 500 suscriptores. Lo mejor está por venir. Número 10. Ford Model T, 1908. Empecemos con aquello sin lo que, en principio, no existiría la industria automotriz masiva. El Ford Model T. Sí, hoy en día puede parecer divertido. Ruedas delgadas, carrocería angulosa, 20 caballos de fuerza de potencia. Pero fue precisamente él quien hizo que el automóvil fuera accesible para la gente común. Antes de él, el coche era un lujo para los ricos. Después de él, se convirtió en parte de la vida cotidiana. Henry Ford aplicó algo que nadie había hecho antes, la producción en cadena. Como resultado, el Model T se podía ensamblar más rápido, más barato y su precio bajaba cada año. Imagínate, en 1908 costaba alrededor de $850 y a mediados de los años 20 su precio había descendido a 300. Esto significaba que un obrero trabajando en la fábrica de Ford podía permitirse comprar su propio coche. Fue una revolución comparable a la aparición de los smartphones en nuestros días. Pero no se trata solo del precio. El Model T fue diseñado para resistir caminos en mal estado, barro, polvo, nieve. Una construcción simple, mínimas complicaciones, máxima fiabilidad. Su motor podía repararse en el campo con herramientas sencillas. No es casualidad que lo llamaran Tin Lizzy. Simple, pero un amigo fiel de millones de estadounidenses. El Model T cambió la idea misma de desplazarse. Las ciudades comenzaron a expandirse, la gente obtuvo libertad para elegir dónde vivir y trabajar. Las carreteras empezaron a mejorar pensando en estos coches. A su alrededor nació toda una industria, gasolineras, talleres, moteles. Este pequeño automóvil negro se convirtió en un verdadero catalizador de cambios. Así que sí, se puede sonreír al ver sus formas anticuadas, pero sin él no existiría ni Toyota, ni Tesla, ni ningún auto que tengas frente a tu ventana. El Model T es el punto de partida, el momento en que el automóvil dejó de ser un juguete de los ricos y se convirtió en parte de la vida de la humanidad. Número 9. Volkswagen Beetle, 1938. Si el Ford Model T dio la libertad de moverse, el Volkswagen Beetle convirtió al coche en el símbolo de toda una época. Pequeño, redondeado, con esa característica sonrisa en su carita, nació en tiempos complicados. La idea era que fuera un auto del pueblo, para cada persona, sin importar su posición social, y si lo piensas bien, esa idea era mucho más audaz de lo que parece a simple vista. Crear un coche masivo, accesible, sencillo, fiable y al mismo tiempo reconocible. La historia del Beetle es inusual. Nació en Alemania en los años previos a la guerra y su objetivo inicial era puramente utilitario, pero tras la guerra se convirtió en un símbolo de renacimiento y esperanza. Millones de personas en todo el mundo querían tener un coche pequeño, confiable, que no se rompiera, con bajo costo de mantenimiento y problemas mínimos. En serio, su motor, pequeño, refrigerado a aire, era tan simple como sumar 2 más 2. Se podía reparar en casi cualquier pueblo. Y aquí está lo interesante. El Beetle es un coche que sobrevivió décadas y aún así se mantuvo popular. En los años 60 y 70 se convirtió en un símbolo de la cultura juvenil, de la contracultura, de la libertad frente al conformismo. Se puede debatir sobre su estilo, pero no se puede discutir su influencia. Unió generaciones enteras, se convirtió en parte de la cultura masiva y era reconocible por todos, incluso por quienes nunca se habían sentado al volante. Su diseño resultó tan acertado que los cambios fueron mínimos a lo largo de décadas. Eso significa que cada Beetle era confiable y duradero,
Y eso también cambió la idea de cómo se podía fabricar un coche para millones de personas. El Volkswagen Beetle es más que un automóvil. Es un símbolo de que un coche puede formar parte de la vida de las personas, de la cultura, incluso de la ideología. Demostró que el transporte no es solo un medio para desplazarse. Puede unir, inspirar y moldear una época. Y si el Ford Model T dio la libertad de movimiento, el Beetle dio libertad de elección y de autoexpresión. Con él, la gente empezó a pensar de otra manera sobre lo que significa ser parte del mundo moderno, parte de la historia global. Número 8. Mini Cooper, de 1959. Cuando el mundo apenas empezaba a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz estaba al borde de cambios importantes. Y entonces apareció el Mini Cooper, un coche diminuto pero atrevido, que revolucionó la idea de los vehículos urbanos. Fue creado para ahorrar espacio, combustible y hacer la vida en la ciudad más cómoda, pero al mismo tiempo mantener la emoción de conducir. Su carrocería pequeña, casi como un juguete, escondía una ingeniería revolucionaria. Motor transversal, tracción delantera, suspensión compacta. Todo esto permitía que el habitáculo fuera lo más espacioso posible para pasajeros y equipaje. Puede parecer un detalle, pero en la práctica cambió para siempre la manera de pensar sobre los coches compactos. El Mini mostró que un coche pequeño podía ser inteligente, práctico y, lo más importante, divertido de conducir. El Mini Cooper se convirtió en un símbolo del estilo británico de los años 60. No era solo un medio de transporte, sino parte de una subcultura. Músicos, estudiantes, jóvenes familias, todos querían tener este coche. Y las carreras, claro. Sí, fue el Mini quien demostró que un coche pequeño podía ganar en los rallies. Las victorias en el Montecarlo lo convirtieron en una leyenda, y el mundo empezó a mirar a los autos compactos de otra manera. Además del estilo y la inventiva ingenieril, el Mini fue revolucionario en cómo cambiaba la percepción de la ciudad. Calles estrechas, autos amontonados, estacionamientos limitados. Con el Mini, eso dejó de ser un problema. Enseñó a la gente a valorar la practicidad sin perder la emoción de conducir. Y no solo en Inglaterra, el Mini Cooper se convirtió en un fenómeno internacional. De Europa a América, de Asia a Australia, todos querían su pequeña golondrina, que podía ser urbana, deportiva y sorprendentemente confiable al mismo tiempo. El Mini Cooper dio a la industria una lección importante. Grande no siempre significa mejor. Un coche pequeño, bien pensado, puede cambiar las reglas del juego, hacer la vida cotidiana más fácil y la vida más vibrante. Se convirtió en un símbolo de que la audacia ingenieril y el carisma de un automóvil pueden definir toda una época, y no solo transportar personas del punto A al punto B. El Mini Cooper es un ejemplo de cómo una idea diminuta puede sacudir al mundo entero. Demostró que incluso un coche pequeño puede dejar una huella enorme en la historia. Número 7. Jeep Wrangler, 1987. Cuando mencionas Jeep, la gente inmediatamente piensa en carreteras infinitas, montañas, barro, caminos imposibles y libertad. El Jeep Wrangler, que apareció en 1987, es heredero del legendario Jeep militar CJ, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, conserva toda esa filosofía ruda e intemporal. Simplicidad, fiabilidad y la absoluta capacidad de sobrevivir donde otros vehículos se rinden. El Wrangler no es solo un todoterreno, es una herramienta de verdad. Su chasis es tipo escalera, la suspensión es rígida y ruedas y ejes están diseñados para cualquier carga. Incluso hoy, décadas después, se pueden encontrar ejemplares de esta generación que atraviesan barro, rocas y pendientes pronunciadas sin esfuerzo. Pero lo más importante es la sensación de libertad que ofrece al conductor. Te sientas al volante y entiendes, los límites existen solo en tu mente. Los ingenieros hicieron que el Wrangler fuera lo más sencillo posible de mantener. Cualquier motor, cualquier transmisión, sin electrónica innecesaria ni sistemas complicados. Eso significa que se puede reparar en el campo con un mínimo de herramientas y seguirá funcionando. No es casualidad que se haya convertido en el favorito de expediciones, turistas e incluso militares.
Los vehículos de esta generación demostraron que un todoterreno puede ser resistente, práctico y al mismo tiempo con estilo. Pero el Wrangler no es solo técnica, es parte de una cultura. Fans de todo el mundo se reunían en encuentros, clubes y maratones todoterreno. Se convirtió en símbolo de aventura, independencia y espíritu de exploración. La gente lo compraba no solo como medio de transporte, sino para sentir una vida que va más allá del asfalto. Y lo interesante, a pesar de su aspecto rudo, el Wrangler era sorprendentemente cómodo. Para su época, era un coche en el que se podía viajar durante horas sin cansarse, con un habitáculo espacioso, sistema de ventilación confiable y la posibilidad de quitar fácilmente el techo o las puertas para disfrutar por completo del entorno. El Jeep Wrangler mostró a la industria que un todoterreno es más que un automóvil. Es símbolo de espíritu, filosofía de vida y prueba de carácter. Cambió la idea de cómo un coche puede combinar practicidad, fuerza y libertad, mientras se mantiene como un fenómeno cultural. El Wrangler enseñó a la gente a no temer a las dificultades del camino y a recordar, un automóvil no es solo metal, sino un portal a nuevas oportunidades y aventuras. Número 6. Ford Mustang 1964. Cuando el Ford Mustang apareció en 1964, el mundo del automóvil cambió para siempre. No era simplemente un nuevo deportivo, era una explosión de emociones, un símbolo de libertad y del sueño americano. La gente veía por primera vez un coche que no solo transportaba, sino que expresaba personalidad, carácter y estilo de vida. El Mustang se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Su diseño era audaz y atrevido, capó largo, parte trasera corta, perfil bajo. Parecía que aceleraba el corazón solo con mirarlo. Pero lo más importante estaba bajo el capó. Las diferentes opciones de motor permitían a cada persona elegir lo que necesitaba, desde comodidad moderada hasta potencia verdadera. Para la juventud de los años 60 era la oportunidad de sentir velocidad, poder e independencia. El Mustang inmediatamente generó toda una ola de imitadores y creó el segmento clásico de los pony cars. Pero era más que estilo. Ford lo hizo accesible, de modo que no solo los ricos podían permitírselo. Era un pequeño milagro, un deportivo para el pueblo. Te sientas al volante y sientes que la carretera se convierte en tu arena, que cada curva es un juego, un desafío, una emoción. La cultura Mustang trascendió la industria automotriz, se convirtió en protagonista de películas, música, publicidad, símbolo de los años 60 y 70, del tiempo libre, de fiestas, de carreteras con el atardecer en el horizonte. Los conductores de Mustang no solo conducían, se afirmaban a sí mismos. El coche cambió la percepción de los deportivos. Ahora no solo era motor, velocidad y diseño, sino toda una filosofía. Desde el punto de vista de la ingeniería, también fue importante. Demostró que un deportivo masivo podía combinar potencia y fiabilidad, estilo y practicidad. Probó que los coches pueden ser emocionales, inspiradores, casi vivos en su carisma. El Mustang se convirtió en el punto de partida para toda una generación de coches que no solo querían moverse, sino sentir. Cada deportivo posterior que intentaba repetir su éxito se enfrentaba al estándar que él había establecido. El Ford Mustang mostró que un coche no es solo un medio de transporte, es emoción, estilo y libertad. Cambió la industria, la cultura e incluso la percepción social del automóvil, y hasta hoy el Mustang sigue siendo símbolo de audacia, velocidad y de esa sensación en la que carretera y coche se convierten en uno. Número 5. Porsche 911, 1963. Cuando en 1963 apareció el Porsche 911, no era solo un deportivo, era un signo de época. Un coche que marcaba los estándares de toda una industria. Su forma legendaria, reconocible al instante, motor trasero, aerodinámica cuidadosamente diseñada, todo esto creaba una sensación de armonía entre el ser humano y la máquina. Pero el 911 no era solo bonito, también era inteligente. Los ingenieros de Porsche lo hicieron lo más eficiente, ligero y manejable posible, incluso en las condiciones más extremas. El 911 rápidamente se convirtió en un referente de la ingeniería. Sus motores, especialmente el opuesto Boxer, permitían alcanzar gran potencia sin comprometer la estabilidad ni el control. Incluso hoy, décadas después, muchos elementos de su diseño siguen siendo reconocibles.
Es un raro ejemplo de automóvil que prácticamente no envejece y al mismo tiempo se moderniza constantemente, manteniendo el espíritu del original. La cultura del Porsche 911 es única. Se convirtió en símbolo de éxito, pasión por conducir, prestigio y arte ingenieril. El dueño de un 911 no solo va al trabajo o a la tienda, participa en un ritual, en una experiencia donde cada viaje se convierte en un acontecimiento. El coche enseñó a valorar el equilibrio entre potencia y manejo, belleza y funcionalidad. El 911 también se convirtió en estrella de las carreras, Le Mans, Rally, Nürburgring. Cada competencia, cada victoria añadía estatus legendario. Demostró que un deportivo puede ser a la vez práctico y extremo, que la ingeniería y el arte pueden ir de la mano. Es interesante cómo el Porsche 911 ha resistido la prueba del tiempo. Su diseño y concepto casi no han cambiado y su valor solo ha aumentado. Este coche formó toda una generación de deportivos que sirvieron de referencia para todos los competidores. El 911 mostró que un automóvil puede ser eterno si está hecho con inteligencia, pasión y precisión. El Porsche 911 cambió la industria al demostrar que un deportivo no es solo velocidad, sino filosofía. Un coche puede ser símbolo cultural, obra de ingeniería y experiencia emocional al mismo tiempo. Demostró que un automóvil puede inspirar, unir personas y crear toda una subcultura a su alrededor. El 911 es un ejemplo de cómo la técnica se convierte en leyenda, cómo el metal y el motor se transforman en parte de la historia, la cultura y las emociones humanas. Es un coche que sigue vivo hoy y cuyo espíritu perdurará durante décadas más. Número 4. Toyota Corolla, 1966. Cuando en 1966 apareció el Toyota Corolla, pocos podían imaginar que se convertiría en un coche capaz de cambiar la percepción del transporte masivo. El Corolla era sencillo, fiable y accesible, y precisamente esas cualidades lo hicieron legendario. Demostró que un automóvil puede ser a la vez económico, duradero y lo suficientemente versátil como para adaptarse casi a cualquier persona. La primera generación del Corolla fue diseñada pensando en la vida diaria de la gente común. Pequeño, compacto, con un motor poco exigente, soportaba fácilmente cualquier carretera de Japón de aquella época. Pero el verdadero valor del Corolla estaba en su fiabilidad. Este coche podía recorrer cientos de miles de kilómetros sin requerir mantenimiento complejo. Se convirtió en un símbolo de que la calidad y la sencillez importan más que las novedades técnicas llamativas. El Corolla conquistó rápidamente al mundo. En Europa, América y Asia, la gente valoró su modestia, economía y practicidad. No era el más rápido ni el más bonito, pero cumplía con su principal promesa: llevar a las personas del punto A al punto B sin problemas. Y con este enfoque, Toyota estableció un estándar al que todos los competidores empezaron a aspirar. Un facto en particularmente interesante: el Corolla se convirtió en el coche más vendido de la historia. Millones de unidades se extendieron por todo el planeta, dejando huella en la vida de sus propietarios. Enseñó que la fiabilidad y la sencillez pueden ser cualidades atractivas por sí mismas. Cajas de cambios, motores, suspensión, todo se diseñaba pensando en la longevidad. Pero el Corolla no se trata solo de cifras de ventas o kilómetros recorridos. Cambió la forma en que la gente percibe el transporte masivo. Antes de él, el coche era a veces un lujo. Después se volvió una necesidad cotidiana, parte de la familia, del trabajo, de los viajes. El Corolla se convirtió en símbolo de confiabilidad diaria, un automóvil en el que se puede confiar para uno mismo y para los seres queridos. El Toyota Corolla demostró que un coche puede ser versátil, duradero e incluso influir en la cultura del transporte masivo. Dejó una huella en la industria. Hoy, cada coche popular se evalúa no solo por estilo o potencia, sino por su capacidad de servir durante décadas. El Corolla cambió de idea de lo que significa un coche global. Demostró que a veces la revolución más grande está en la sencillez, la constancia y la confianza en un automóvil que nunca falla. Número 3. Land Rover Defender, 1983. Cuando en 1983 apareció el Land Rover Defender, pocos dudaban de que no sería un simple todoterreno. Era un símbolo de aventura, valentía y disposición para desafiar a la naturaleza.
El Defender heredó el legado de los legendarios Series 1, 2 y 3, pero al mismo tiempo introdujo nuevos estándares de resistencia, diseño y pensamiento ingenieril. Su principal fortaleza residía en la simplicidad y la fiabilidad. La mecánica del Defender es muy clara. El motor y la transmisión son extremadamente duraderos y la suspensión está diseñada para soportar cargas pesadas. No es un SUV glamuroso que se rompa el primer obstáculo, sino un vehículo real para exploradores, agricultores, expediciones e incluso militares. Podía pasar por lugares donde un coche normal se detendría. Pero, ¿por qué el Defender se volvió icónico? No se trata solo del metal, se convirtió en un símbolo de aventura. Las personas que se sentaban al volante entendían, este coche no es para estacionar frente al centro comercial, es para caminos que aún no se han construido, para viajes donde el GPS aún no conoce la ruta, para lugares donde solo el valor y la máquina te mantienen en pie. El Defender enseñó a respetar la naturaleza y a valorar la sencillez y la fiabilidad de la técnica. El diseño del Land Rover es simple, casi austero, pero reconocible. Formas cuadradas, gran altura al suelo, líneas clásicas. Es un coche que se reconoce fácilmente incluso a la distancia. Pero detrás de esa simplicidad se esconde un genio ingenieril. Cada elemento está pensado para soportar condiciones extremas. No es de extrañar que muchos vehículos de esta generación sigan funcionando décadas después y que sus propietarios los pasen a hijos e incluso nietos. El Defender se convirtió en parte de la cultura. Expediciones, safaris, misiones de rescate, equipos de investigación, en todas partes se ve este automóvil. Demostró a la industria que un todoterreno puede ser más que cómodo y práctico. Puede ser una herramienta de supervivencia, un símbolo de libertad y aventura. Y lo más importante, el Land Rover Defender cambió la forma de ver al automóvil como medio para explorar el mundo. Demostró que un coche puede ser un compañero vivo en viajes peligrosos y hermosos. Cada kilómetro con él es una historia, cada salida es una pequeña epopeya. El Defender se convirtió en algo más que un coche, en parte de la vida, de la aventura y de la memoria de generaciones. Número 2. Tesla Model S, 2012. Cuando en 2012 salió al mercado la Tesla Model S, el mundo del automóvil volvió a cambiar. Pero esta vez la revolución era invisible. No estaba en la forma ni en un motor ruidoso, sino en la energía y la filosofía del futuro. Un vehículo eléctrico capaz de recorrer cientos de kilómetros con una sola carga, con una aceleración que dejaba atrás a muchos superdeportivos, se convirtió en una señal de que la tecnología podía transformar radicalmente en la manera de entender el movimiento. La Model S demostró que un coche eléctrico no es solo un juguete ecológico, sino un vehículo completo, rápido, lujoso y fiable para la vida cotidiana. Quienes se sentaban por primera vez al volante sentían, esto no es solo un automóvil, es una nueva era. Autopilot, una enorme pantalla táctil, minimalismo en el diseño del interior, todo indicaba que el futuro ya había llegado. Este coche cambió la industria. Con Tesla nadie podía discutir, el motor eléctrico no es un compromiso débil, sino una innovación capaz de reescribir las reglas del juego. Los fabricantes comenzaron a replantearse sus conceptos. Los vehículos eléctricos dejaron de ser experimentos y se volvieron de producción masiva y demandados. La Model S inspiró a generaciones enteras de ingenieros, startups y empresas, demostrando que el futuro del transporte se puede construir aquí y ahora. Pero no es solo la tecnología lo importante. La Model S cambió la relación de las personas con la energía, los recursos y el medio ambiente. Sus propietarios entendieron que se puede conducir rápido y cómodamente, al mismo tiempo que se minimiza el impacto sobre el planeta. Se convirtió en un símbolo de una nueva filosofía: potencia inteligente, responsabilidad ecológica e innovación pueden ir de la mano. La Tesla Model S es un automóvil que enseñó a la industria a pensar de otra manera. Cambió la percepción de cómo serán las carreteras del futuro, cómo se siente el conductor y cómo interactúa el coche con la persona. Y lo más sorprendente, en solo unos años, la Model S se convirtió en leyenda.
porque demostró que un coche puede ser al mismo tiempo un milagro tecnológico, un fenómeno cultural y una herramienta de cambio. Quien se sienta al volante de este coche siente que moverse ya no es solo mecánica. Es una revolución de ideas, una nueva filosofía, una manera en que un automóvil puede cambiar la vida misma. La Tesla Model S demostró que el futuro está aquí y es eléctrico. Número 1. Volkswagen ID Buzz 2022. Cuando en 2022 apareció el Volkswagen ID Buzz, muchos comprendieron que la historia se repetía, pero con un giro moderno. Este coche es heredero directo del legendario jorobado Volkswagen T1, conocido como Microbus o VW Bus, pero ahora es completamente eléctrico, con tecnologías modernas, sistemas autónomos y un diseño pensado al detalle. Podría parecer solo una reinterpretación de un clásico, pero en realidad es un símbolo de una nueva era. El ID Buzz no es solo un automóvil, es una filosofía, unión del pasado y el futuro, confort y ecología, cultura y tecnología. En su interior hay un habitáculo amplio, mínima mecánica innecesaria y máxima funcionalidad. Está pensado para familias, viajes, trabajo, ocio, en resumen, para la vida en movimiento. Y además es eléctrico, silencioso y respetuoso con el medio ambiente. Volkswagen puso el énfasis en que el transporte puede ser responsable sin destruir el entorno. Pero aún más importante que la técnica es la idea. Este microbús es un recordatorio de que los coches pueden ser símbolos culturales. El T1 en su época unía generaciones, creaba subculturas, festivales, viajes y libertad de movimiento. El ID Buzz repite ese efecto, pero en la realidad digital y ecológica del siglo XXI. Inspira a las personas a nuevas formas de vida, a viajar sin dañar al planeta, a combinar tradición e innovación. El ID Buzz cambia la forma en que pensamos la interacción entre el automóvil, el ser humano y la sociedad. Enseña que el transporte no es solo velocidad o potencia, sino valores, confort, cuidado y decisiones conscientes. Su diseño, tecnologías y concepto marcan el estándar para el futuro de los coches eléctricos, demostrando que se puede preservar un legado aún al pasar por completo a nuevas fuentes de energía. El Volkswagen ID Buzz es más que un coche, es un puente entre épocas, un símbolo de cambio, una señal de que un automóvil puede formar parte del patrimonio cultural y al mismo tiempo ser motor de un futuro sostenible. Cierra nuestro top 10 recordando que los coches no solo transportan personas, reflejan la época, las ideas y los sueños. Y la reflexión final: un automóvil no solo metal y motor, sino un espejo de su tiempo. Cada vehículo de nuestro top ha cambiado el mundo a su manera, dejando huella en la cultura, la tecnología y los corazones de las personas. La historia del automóvil en realidad es la historia de la humanidad, sus aspiraciones y su libertad.